Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. ¿Tiene alguien alguna pregunta de hasta donde nos quedamos el día viernes? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, pues entonces solo voy a hacer una recapitulación a donde nos habíamos quedado. ¿Se recuerdan que les había mencionado cómo el doctor Mariano Gálvez abandona la presidencia de la República, tomando en cuenta de que el movimiento de la montaña o los montañeses a la cabeza, dirigida por Rafael Carrera, su objetivo es llegar hacia la ciudad del estado de Guatemala y de poner del poder a Mariano Gálvez. Efectivamente, en ese año, en 1838, en febrero, prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Se va a dar lugar al origen a lo que va a ser el sexto estado o estado de los Altos, que lo conformaba los departamentos de Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeque, Sololá, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, prácticamente toda la parte suroccidental del departamento de Guatemala es que va a formar el llamado sexto estado o estado de los Altos. Indudablemente que para ese momento Rafael Carrera acaba de llegar a la cabeza del movimiento de la montaña, los montañeses, como les decía, y que lo que hace inmediatamente al tener conocimiento de que se pretende fraccionar y que en realidad declararon su independencia en febrero de 1838, ese llamado sexto estado, estado de los Altos, que es lo que hace inmediatamente, él asume, organiza nuevamente a quienes lo acompañaban en el movimiento de la montaña y su objetivo es llegar hacia lo que se ha recién formado el estado de los Altos y evitar que el estado de Guatemala se fraccione. Indudablemente que el haber llegado inicialmente a la cabeza del sexto de los montañeses, eso ganó adeptos. Luego, el no haber permitido que se fraccionara el estado de Guatemala, dando lugar a la creación del sexto estado, estado de los Altos, indudablemente que eso fue beneficioso para Rafael Carrera, que a pesar de ser un joven con inexperiencia, pero todo el pueblo lo aclamaba primero porque sacó a Mariano Gálvez, que recordemos que lamentablemente el gobierno de Mariano Gálvez desde el inicio hasta el final se mantuvo en pugna con los conservadores. Entonces, ¿qué hace posteriormente Carrera? Se pone a las órdenes del gobierno del estado de Guatemala y ¿qué es lo que hace inicialmente? Lo primero que va a hacer es abolir el código de Livingston. Recuerden que el código de Livingston había sido traído por Mariano Gálvez para llevar a cabo algunas de las reformas legislativas que puso en práctica. Asimismo, no nos olvidemos que Mariano Gálvez, que hizo romper totalmente con la iglesia y que lo que hace Rafael Carrera nuevamente vuelve a darle ingreso a la iglesia en lo que le había sido quitado por parte del primer gobierno liberal, que era el de Mariano Gálvez. Asimismo, también él va a ir a la cabeza de lo que él denomina como fuerzas insurgentes, y lo cual lo que no quiere es realmente que el Estado de Guatemala, el Estado de Guatemala, que conforma parte de la Federación Centroamericana, se fracciona. Aún así, que lo que hace realmente pretende mantener unida la Federación Centroamericana y el Estado de Guatemala como uno de los ex estados, mantenerlo siempre lo más sólido que se pudiera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el año 1838, a mediados de ese año, ¿qué es lo que hace Rafael Carrera? Deja la presidencia, porque acordémonos que él no llega
no llegó a la presidencia a través de elección, sino que él llegó por las actividades que había llevado a cabo, como lo era el haber llegado a la cabeza del movimiento de la montaña, los montañeses, y luego no haber permitido que se fraccionara el estado del estado de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace? Indudablemente que el haber estado dentro de la presidencia, aunque en una forma interina, puesto que el estado de Guatemala no se podía quedar acéfalo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Donde le gusta el poder y le gusta la actividad que ha llevado a cabo, entonces lo que pretende es, en un momento dado, postularse a la presidencia del Estado de Guatemala. Para ello, quien asume la presidencia, también en forma interina, va a ser Mariano Rivera Paz. Entre tanto, al asumir Mariano Rivera Paz, aunque no ha asumido en forma a través de elecciones, pero alguien tenía que quedarse a la cabeza del Estado de Guatemala. Mariano Rivera Paz acepta esa propuesta de quedarse a la cabeza y en un momento dado, recordémonos que el primer presidente de la federación había sido Manuel José Arce. Posteriormente le sucedió Francisco Morazán, quien en un momento dado lo que pretende es venirse a instaurar la presidencia de la Federación Centroamericana aquí a Guatemala, lo cual representa prácticamente entrar en pugna con el presidente de la Federación, que como les mencionaba es Francisco Morazán. Sin embargo, se siguen dando ciertos levantamientos aún después de que el sometimiento de Rafael Carrera, al no haber permitido que se fraccionara, entonces, ¿qué es lo que hace Rafael Carrera? Se va a la región del occidente precisamente para no permitir que se sigan dando los levantamientos y por ningún motivo permitir que ese sexto estado se cree, puesto que no le conviene al Estado de Guatemala fraccionarse como lo pretendían quienes habitaban y quienes conformaban ese estado de los altos o sexto estado. Efectivamente se convoca a elecciones y Rafael Carrera va a asumir, va a ganar la elección, tomando en cuenta que ha ganado adeptos por las acciones que ha tomado, como le repito, principalmente el no permitir que se fraccionara el Estado de Guatemala, aún a sabiendas que va a entrar en controversia con Francisco Morazán, quien en un momento dado quiere realmente tener mayor protagonismo, mayor presencia dentro del Estado de Guatemala. También hay que tomar en cuenta que en el momento que él asume la presidencia del Estado de Guatemala por elección popular, ¿qué es lo que deja ver? Que realmente él pretende centralizar el poder, o sea que él como ejecutivo centralizar los otros dos poderes del Estado. Con ello, ¿qué es lo que pone de manifiesto? Que realmente su gobierno pretende ser una dictadura, como efectivamente lo va a hacer, y lo vamos a ver después de 30 años en el cual se mantiene en el poder. ¿Qué es lo que hace? En el año de 1847 lleva a cabo, para ese momento, indudablemente que ha entrado en grandes conflictos Francisco Morazán, no solo con las autoridades centrales del Estado de Guatemala, sino que también con el resto de los otros estados, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí en Guatemala llega a situar la ciudad de Guatemala. Sí, Luis Fernando Chacón, dime. Buenas tardes, licenciado. Perdón, no me quedó muy claro quién era para este momento Francisco Morazán, porque entiendo que usted mencionaba que eran los primeros presidentes de la Federación de Guatemala, primero José Manuel Arce y luego Francisco Morazán. Pero ellos van a ser presidentes de la Federación Centroamericana. Recordemos que hay un gobierno federal y luego cada uno de los estados de la federación va a tener sus propias autoridades. O sea que encontramos un gobierno central. Inicialmente se conformó la Federación Centroamericana, va a ser Manuel José Arce. Posteriormente hay un relevo y quién es el que se va a postular y va a ganar porque quiere poder, Francisco Morazán. O sea que no es que hayan dos gobiernos, sino que hay un gobierno central
que es el de la Federación Centroamericana. Y posteriormente, como les decía, la clase anterior, prácticamente a partir de la conformación de la Federación Centroamericana, cada estado que conforma la federación, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, va a tener su propio gobierno, pero ellos están por debajo del gobierno central de la Federación Centroamericana. ¿Ahora sí ya me entendiste, Luis Fernando? Sí, licenciada, había olvidado esta parte de la federación y que cada uno había asumido su propio gobierno como Estado. Gracias, Sí. licenciada. Ajá. Por eso es que en un momento dado, recuerden que yo les mencionaba, que al formarse la Federación Centroamericana se estableció que el gobierno central iba a ser itinerante. O sea que no se iba a establecer en un solo lugar, sino que iba a andar por los deambulando por los 5 estados que conformaban la federación, precisamente para ver el mejor funcionamiento y que siempre Centroamérica se mantuviera unida, dando lugar a que se mantuviera esa federación centroamericana que se había formado en 1824. Sin embargo, Francisco Morazán, viendo y sabiendo que durante toda la colonia, recordemos que el mayor centro de desarrollo, el mayor centro de habitantes, el mayor centro que mayor presencia económica, política y social tuvo, quien fue la provincia de Guatemala. Entonces, en un momento dado que pretendió Francisco Morazán prácticamente mantener el gobierno aquí en el estado de Guatemala, lo cual representaba prácticamente estar en contra y no estar de acuerdo con la forma de gobernar que tenían las autoridades de Guatemala. Sin embargo, en el año de 1844 renuncia a la presidencia del Estado de Guatemala don Mariano Rivera Paz y en un momento dado, en ese momento prácticamente asume, pero ya por elección popular, Rafael Carrera. O sea que ahí comienza el primer gobierno de Rafael Carrera, pero habiendo sido electo popularmente. Recordemos que él llegó inicialmente, pero en forma interina, al haber salido de la presidencia Mariano Gálvez, debido a lo que había hecho de haber llegado a la cabeza, como les repito, del movimiento de la montaña y luego no haber permitido que se fraccionara el estado de Guatemala. Sin embargo, desde el primer momento que llegó, como les decía hace un momento, ¿qué es lo que hizo Rafael Carrera? Poner de manifiesto que iba a centralizar en él los 3 poderes del Estado. O sea, y él había sido electo como ejecutivo, pero iba a centralizar en él los otros 2 poderes, el legislativo y el judicial. No cabe duda de que eso no se vio tan mal, tomando en cuenta las acciones beneficiosas que había llevado a cabo con anterioridad. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? En el año de 1847, viendo que realmente han habido varios antecedentes de disturbios con Morazán, el cual prácticamente él lo que hace es contribuir a la disolución de la Federación Centroamericana por el descontento que existía dentro de los quienes habitaban en los 5 estados que conformaban la Federación Centroamericana. Ante la actuación de Morazán, cada uno de los otros estados, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se fue separando de la federación. O sea que prácticamente se desintegró la federación. Y el único estado que se mantuvo fiel a la federación fue el estado de Guatemala. Eso obligó a Rafael Carrera que el 21 de marzo de 1847 prácticamente se declarara la creación de la República de Guatemala. Una nueva etapa para Guatemala declarada como república. Ya los estados de la Federación, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se habían declarado ya como repúblicas con anterioridad. Como les decía, el único estado que se mantenía fiel a la federación y que un estado no era una federación, porque la federación era los 5. Entonces, ¿qué le queda a Rafael Carrera? Prácticamente el 21 de marzo de 1847, dar lugar a la creación de la República de Guatemala. Sin embargo, aquí se da algo, que realmente en el momento que él decreta la creación de la República, el 21 de marzo de 1847, él pasa a constituir el último presidente del Estado de Guatemala. Pero a su vez pasa a ser el primer presidente de la República de Guatemala. Aquí hay una diferencia. Hasta antes del 21 de marzo, Guatemala era un estado de la federación. Se desintegró,
no pudieron mantener unidas por el deseo de tener poder cada vez más, y que lo único que con el deseo de tener poder, lo único que hizo Morazán fue contribuir a la desintegración de la federación. Entonces, los demás ya se habían decretado como república, Guatemala decretar la república, entonces él pasa a ser, Rafael Carrera, el primer presidente de la República de Guatemala. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro ese proceso? ¿No hay preguntas? Bueno. Indudablemente que el hecho de haber declarado, sí, Juan Carlos Martínez. Licenciada, buenas tardes. Rafael Cabrera, entonces, es el primer presidente de la República Guatemalteca. Sí, ajá, porque al declarar la creación de la República, prácticamente en ese momento se desintegró definitivamente la Federación Centroamericana. La federación no funcionó. Lamentablemente, ese ha sido un intento, fue un intento de querer mantener unida a Centroamérica, a pesar de que había nacido durante la época colonial, unida a Centroamérica. Centroamérica lamentablemente no puede mantenerse unida. Y la muestra lo dio precisamente el no haber funcionado la Federación Centroamericana. Entonces, cada uno pasa a la siguiente etapa, creación de repúblicas. Entonces, claro, conforman Centroamérica, pero cada una tiene su propio gobierno, cada una se mantiene sin querer unirse, puesto que ya se ve que siempre hay cierta, no terminan de ponerse de acuerdo en querer todos lograr el beneficio de todo el área centroamericana. Sí, Michael Velázquez. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una consulta. ¿Esto conllevaba más como una ventaja o era más como una desventaja? Perdón, licenciada. ¿Cuál? Todo este tema, digamos, de la federación, digamos, que quería tener unido a Centroamérica, ¿fue factible que estaba más, que tuviera ventaja, ¿verdad? Que cada quien se dispersara, o bien una desventaja, ¿verdad? Bueno, es que lamentablemente desde la colonia, tomando en cuenta, como les he mencionado, como las autoridades centrales del Reino de Guatemala residían aquí, en Guatemala. Esta era la capital del reino, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya les hemos visto que aquí las autoridades de Guatemala tomaban decisiones sin consulta de los habitantes de las otras provincias del Reino de Guatemala. Entonces, ¿eso qué dio como resultado? Indudablemente descontento de los provincianos hacia las autoridades centrales de Guatemala. Como quien dice, nos hacen de menos, no nos toman en cuenta, y efectivamente, ya les mencioné, se firma el acta de dependencia, pero no se les pide parecer al resto de los habitantes del Reino de Guatemala. Se declara la anexión, fue un grupo minoritario quienes residían aquí en Guatemala, españoles peninsulares, algunos criollos, ellos decidieron sin pedir la opinión del resto de los centroamericanos. Se lleva a cabo la desanexión por iniciativa, por decisión de un pequeño grupo radicado aquí en Guatemala, y no se ve, claro, eso fue algo contraproducente, el haberse anexado al Imperio Mexicano. Luego, se suponía que al dar lugar a la creación de la federación, todos los gobiernos de los 5 estados iban a poner mucho de su parte, iban a trabajar mucho para mantener esa federación y que Centroamérica se mantuviera unida. Lamentablemente, ¿quién vino a contribuir al resquebrajamiento de la federación? Francisco Morazán. Lejos de mantener unida el área, su gobierno, su presidencia, como presidente de la Federación Centroamericana, no le trajo ningún beneficio a Centroamérica, y al final, pues Francisco Morazán tuvo que salir de la federación. Sin embargo, luego regresó y finalmente fue fusilado precisamente por el descontento de todos los centroamericanos hacia la persona de Francisco Morazán, donde no hizo nada, no procuró la unión del área, sino que lejos de eso, la desintegración del área centroamericana. O sea que, sin embargo, el que pudiera haber pasado, eso pues no se sabe, el hubiera no existe, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Si se mantiene o no se mantiene unida, lo cierto es que Centroamérica territorialmente es una sola, pero acorde al sentir, al pensamiento, a lo que se siente hacia las autoridades de Guatemala, es lo que hace que Centroamérica no logre mantenerse unida. Gracias, licenciada. Y otra consultita. Yo veo que en esa época era más de batalla para llegar al poder, ¿verdad? No sé si así lo comprendo, ¿verdad?
Bueno, ¿en qué sentido? Digamos que eran peleas, pero por optar, ¿verdad? O dirigir y pues hacer de las suyas, como dice usted perfectamente, cada uno dispersarse y hacer con cada país, ¿verdad? El presidente que estuviera, lo que quisiera, ¿verdad? Lo que sucede es que acuérdense que yo les mencioné que al darse la creación de la federación, cada estado prácticamente va a ser independiente en autoridades. Lo que se decida aquí en Guatemala es solo para Guatemala, para beneficio o perjuicio de Guatemala. Lo que deciden en El Salvador ya van a ser sus autoridades, ¿verdad? O sea que lo de Guatemala va a ser sus autoridades de Guatemala van a ser para Guatemala, para beneficio, para avance o retroceso o lo que fuera, ¿verdad? Pero en el caso de Mariano Gálvez, recuerden que él llega a través de elección popular. O sea que él llega como lo establece la ley. Lamentablemente, la pugna que mantuvo durante sus periodos de gobierno de 1831 a 1838 fue una pugna total entre liberales y conservadores y finalmente lo que terminó de desestabilizar y llegar al colmo de que él tuviera que verse obligado a abandonar la presidencia del Estado de Guatemala fue lo que los conservadores dijeron, que él había mandado envenenar el agua cuando era producto de una enfermedad proveniente del país vecino de México. Ahora bien, indudablemente, se los mencionaba, el hecho de que se dijera que la mortandad era por envenenamiento de las aguas, pues claro, toda la población se sintió mal, la población no estuvo de acuerdo en que él siguiera gobernando y propiciaron su caída. ¿Y quién se prestó para aligerar esa caída? Ahí estuvo la persona de Rafael Carrera, quien a la cabeza de un movimiento, porque ese nunca fue un ejército. El hecho de haberse venido armando de piedras, machetes, palos, piochas, lo que encontrara, eso no iba a ser un ejército, por eso fue un movimiento. Pero él llegó debido a las circunstancias. Sin embargo, ¿qué hace Rafael Carrera? Indudablemente el hecho de haber llegado para toda la población y obligar hasta cierto punto que Mariano Gálvez abandonar la población, lo tomó bien y como quien dice, fue un gran caudillo que logró quitar al nefasto presidente. Luego, el no haber permitido que se fraccionara el sexto estado, claro, él llegó a someterlo nuevamente, claro, no iba a la cabeza de un ejército, sino que un movimiento. Pero ellos que se sentían tan tranquilos, quienes habían dado formación del sexto estado, se toparon con que Rafael Carrera no lo permitió y lo sometió nuevamente. Pero, ¿qué es lo que hace Rafael Carrera? Él sabe que él puede ocupar la presidencia, pero como quiere postularse, entonces, ¿qué es lo que hace? Mariano Rivera Paz se queda en la presidencia, se lleva a cabo la convocatoria, él se postula, gana la presidencia y ahí sí ya la va a ganar en forma legal, digámoslo así, ¿verdad? Debido a elección popular y va a asumir la presidencia. Entonces, no sé a qué te refieres el llegar al poder por la fuerza. No, ahí ya comprendí, sí me estaba desviando un poquito, licenciada, gracias. Ya, bueno. Entonces, asume Rafael Carrera y que lo que hace, como les decía, al quedarse únicamente fiel a la Federación Guatemala, que le queda a las autoridades proclamar que de ahí en adelante deja de constituirse, se desintegra totalmente la Federación y Guatemala pasa a constituirse una república, que es lo que estamos actualmente constituidos como una república. Asimismo, ¿qué es lo que hace? Durante ese periodo se inaugura aquí en la capital el alumbrado público. No existía un alumbrado público, el que es lo que hace, como quien dice, no solo Mariano Gálvez va a traer progreso, yo también voy a establecer inaugurar el alumbrado público, pero únicamente aquí en la capital. También se da el primer cuerpo de policías que va a patrullar la ciudad de Guatemala en forma lo mejor que puede, precisamente para darle seguridad a la población y que eso no se había hecho realmente durante la colonia, puesto que recordemos que cada día la población iba en aumento y por lo consiguiente se hace necesaria dar seguridad a la población. Así también es durante este gobierno donde se lleva a cabo aquí en la ciudad de Guatemala la construcción de lo que va a ser el cuartel de San José de Buenavista.
el de San José de Matamoros, que se da en el año 1840. Obra de infraestructura que indudablemente el hecho de haberlo llevado a cabo, haber introducido el alumbrado eléctrico, haber dado seguridad a la población, no cabe duda de que eso le ganó adeptos a Rafael Carrera, que ya los traía con las actuaciones que había tenido con anterioridad al haber llegado inicialmente acá a enfrentar, digamos, pero que no lo enfrentó a Mariano Gálvez. Si se dan cuenta, posteriormente este cuartel de San José de Buenaventura, no es el de Matamoros, perdón, este es San José de Buenaventura, es en el que posteriormente, en este momento, que es lo que encontramos ahí, el Centro Cultural o el Teatro Nacional, ¿verdad? Que si se dan cuenta, que desde ahí se puede divisar toda la ciudad capital precisamente para protegerla de los ataques, de las actuaciones de Rafael Carrera, de Francisco Morazán, que en un momento sitió a la ciudad de Guatemala y desde donde la atacan, precisamente desde este cuartel de San José de Buenavista, en el cual sabemos que en este momento, ¿qué tenemos ahí? Ahí existe el Museo de Armas y del Ejército de Guatemala. Como les mencionaba, otro hecho importante, se los mencioné al principio, la fundación de la República de Guatemala ya como una república. También hay que tomar en cuenta de que el hecho de que Morazán sitiara y que quisiera establecerse aquí y hacer a un lado el gobierno de Guatemala, eso, lejos de ser beneficioso para Morazán, lo único que contribuyó fue a la desintegración total de la Federación Centroamericana. Sin embargo, en el año de 1851, Rafael Carrera, que lo que hace, ahí establece a través de un acta constitutiva, centralizar los tres poderes del Estado en él, en lo cual Vidlum deja ver totalmente claro hacia la población que su gobierno va a ser una dictadura como lo fue. También es en ese momento cuando, como les mencionaba, a la iglesia le devuelve lo que le había quitado el gobierno de Mariano Gálvez, y que es lo que hace para asegurarlo, lo hace a través de lo que va a ser el concordato. En el momento que suscribe el concordato, va a ser un documento que se va a firmar entre la Santa Sede, o sea, lo máximo, el Papa, en relación a la iglesia, y él como presidente de Guatemala, de la República de Guatemala. Entonces, al suscribir este contrato, en el cual firma él como presidente y el Papa como representante de la iglesia en el mundo, entonces que establece que a partir de ese momento le retribuye a la iglesia todo lo que le había quitado el gobierno de Mariano Gálvez. ¿Entiendes? Una de las primeras medidas que va a hacer, devolverle la educación. Recordemos que Mariano Gálvez, ¿qué hizo? Le quita la educación toda, y en ese momento la universidad, la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, pasa a ser la Academia de Estudios. ¿Qué hace Rafael Carrera? La regresa, pero únicamente como Universidad de San Carlos de Guatemala. Dime, Cristian Solares. Sí, disculpe, es en 1830 y algo, ¿verdad? Es ¿Cuál? que, pues, perdón, no me recuerdo la fecha, pero lo que quiero saber es si ya estaba dentro de lo que es hoy actualmente Guatemala, o si eso se desarrolló en la antigua. No, desde la independencia. Recordemos que la independencia, el acta de independencia se firmó aquí en la ciudad de Guatemala y en el Parque Central. Gracias. Entonces, por ejemplo, en el templo de Santo Domingo, la Virgen del Rosario, que está en la, ¿qué? 10ª o 12, algo así. En la parte de atrás está ahorita la dirección de la Policía Nacional Civil. Esa, cuando usted dice que le quitaron a la iglesia sus terrenos, esa desmembración que hubo de la gran manzana de los dominicos, que ahora es PNC, eso fue lo que quedó, digamos, a la iglesia. ¿O no es en ese tiempo? Ay, ¿verdad? Se perdió, ¿no? Ya te confundiste todo. Bueno, sí, efectivamente, todo eso era de los dominicos, todo eso era parte de la iglesia, toda esa gran cantidad. Ahora, donde estaba ahorita la PNC, esa obra de infraestructura, eso fue durante el gobierno de Ubico. Te me veniste mucho para acá.
Se lo aclaro únicamente Ah, ya. para hacer la aclaración de que sí, efectivamente, esa era propiedad de la iglesia que le había sido otorgada a la Orden de los Dominicos cuando la ciudad de Guatemala, debido a los terremotos de Santa Marta en 1773, se trasladó de la antigua Guatemala para acá, al Valle del Ermita o de la Asunción. Ajá, de la asociación. Ah, va. Sí, pues, va. Muchas gracias. Sí, perdón, me perdí en las fechas. Disculpe, gracias. Me pierdes a los compañeros a mí. Sí, perdón. Bueno, Gracias, disculpe. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, como les decía, en el año 1800, sí, Cristian Solares otra vez. Ah, no, se te levantó. No, perdón. Ya. Como les decía, en el año 1852, que es lo que hace Rafael Carrera, suscribe el concordato, que lo hace documento que firma entre la Santa Sede y él como presidente de la República de Guatemala, por medio de la cual le retribuye a la iglesia lo que le había quitado el doctor Mariano Gálvez. Indudablemente que no solo le devuelve la responsabilidad de la educación y la universidad, que para ese momento era Academia de Estudios, le regresa nuevamente el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea que le regresa a la iglesia la responsabilidad de la educación superior. Asimismo también, como le va a regresar toda la educación, le pide a la iglesia que lleve a cabo un método donde dé cobertura a toda la necesidad que existe de transmitir las primeras letras a la gran mayoría de la población. Indudablemente que recordemos que Mariano Gálvez, ¿qué fue lo que hizo? Importó el método lancasteriano para dar cobertura a toda la población, enseñarle a leer y escribir. Sin embargo, ¿qué hace la iglesia? Va a dar lugar a la creación de lo que va a ser la llamada Ley Pavón. La Ley Pavón, lo que hizo la iglesia prácticamente fue, más que de Ley Pavón, era un catecismo que los niños tenían que repetir, memorizar, pero que en realidad no era un método real de enseñanza de la educación como tal. Indudablemente, ya les había mencionado, la iglesia falló durante toda la colonia, porque la corona que le encomendó a la iglesia, que fuera la encargada de evangelizar y alfabetizar. Evangelizó, mas no alfabetizó. O sea, ¿quién falló? La iglesia durante toda la colonia. Cuando llega Mariano Gálvez a la presidencia, que encuentra un alto porcentaje de analfabetismo, entonces, ¿cómo quiere sacar adelante aquello? A través de la importación del método lancasteriano. Lamentablemente fue poco el tiempo que estuvo en la presidencia y no logró dar la cobertura que él pretendió. Entonces, ¿qué hizo Rafael Carrera? Como quien dice, bueno, ya les devolví a la iglesia todo lo que se les había quitado, ahora ustedes trabajen en bien de la población. Pero ¿qué hizo Rafael Carrera? Indudablemente que lo que buscaba era el apoyo de los conservadores, el apoyo de la iglesia para mantenerse en el poder, y lo logró. Al haber suscrito el concordato, le devuelve toda la responsabilidad de la educación. La iglesia está contenta porque no solo le devuelve la educación, sino que los bienes que le habían sido confiscados durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Lamentablemente, no, la ley Pavón se estableció como tal, que era la que se obligaba a darle educación a toda la población, pero lamentablemente, ¿qué fue lo que se hizo? Enseñarle un catecismo por medio del cual el niño recitaba todas las oraciones, porque Rafael Carrera, como conservador, estaba totalmente del lado de la iglesia, y la iglesia que le interesaba introducir lo que su ministerio mandaba. Asimismo, también al devolverle a la universidad su nombre, vuelve nuevamente la educación escolástica y vuelve nuevamente a introducir aquellas cátedras que giraban en torno a la teología, los cánones, la escolástica, etcétera. O sea que con ello que se mira que la universidad prácticamente regresa a como se había dado durante la época colonial. No avanzó. Recordemos que Mariano Gálvez, que creó, su objetivo era crear facultades precisamente para incrementar la cobertura de la universidad. ¿Qué hace la iglesia? La regresa a como se había dado durante la época colonial. También otro hecho importante que se da en ese año de 1852 es que en un momento dado, ¿qué es lo que quiere hacer Rafael Carrera? Consolidar el conservatismo en el área centroamericana. ¿A qué se refiere esa consolidación del conservatismo en Centroamérica?
Él como conservador y como presidente del Estado de Guatemala, y que para entonces ya ha centralizado en él como presidente los tres poderes del Estado, poniendo de manifiesto una dictadura, que es lo que pretende también que El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tengan gobiernos conservadores y prácticamente regresar a como se daba durante la época colonial. Indudablemente que el territorio más cercano era El Salvador, y por ahí pretende prácticamente consolidar el conservatismo, instaurar un gobierno de ideología conservadora. Los salvadoreños tienen noticias de que Rafael Carrera quiere someterlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente se organizan y vienen y pretenden que Rafael Carrera no se acerque al territorio salvadoreño y le van a presentar batalla. Indudablemente que Rafael Carrera para entonces ha empezado a darle forma a un ejército, pero recordemos que lo que más tenía eran personas guatemaltecos que se sumaron a la lucha, pero que en realidad no era un ejército como tal. O sea que empieza a darle forma a un ejército, pero no se puede considerar que va a ser un ejército totalmente. Sin embargo, hace frente a las fuerzas salvadoreñas y él sabe que lleva las de perder, porque el número de personas que lo acompañan no es suficiente para el número de salvadoreños que pretenden hacerle frente a las fuerzas conservadoras de Rafael Carrera. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Rafael Carrera? Actúa en una forma más astuta. Espera que entre la noche y él se da cuenta que en una loma hay un cañaveral que estaba bastante seco. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando ya ha entrado la noche, él le prende fuego a ese cañaveral. Obviamente, le estaba seco. Entonces, aquello empieza a prender y astutamente le prende fuego para denotar y hacerle ver a las fuerzas salvadoreñas que él lleva un gran ejército. ¿Pero qué es lo que lleva? Él no llevaba ejército. Él lo que hizo, le prendió fuego, aquello empezó a echar chispas, a arder, y las fuerzas salvadoreñas se retiran creyendo que Rafael Carrera les va a presentar batalla y que definitivamente los va a vencer. Ante el retroceso de las fuerzas salvadoreñas en lo que es la batalla de la Arada de febrero de 1852, prácticamente Rafael Carrera sale victorioso, porque las fuerzas salvadoreñas regresan. Como quien dice, no, indudablemente que no logró someterlos, no logró establecer un gobierno conservador en El Salvador, pero sí regresan las tropas salvadoreñas a su lugar. Él se siente victorioso, regresa a la ciudad de Guatemala y sigue gobernando como lo había venido haciendo con anterioridad. ¿Alguna pregunta? Bueno. Él sabe que estas sus actuaciones, los conservadores están con él. Y la mayor parte de la población de Guatemala en ese momento, ¿a qué ideología pertenecía? A la conservadora. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprovecha y va a llevar a cabo. Él mismo va a redactar una acta que se denomina como el acta de la Junta General de Autoridades y se llama acta, porque es un documento que van a firmar todas las autoridades encabezadas por la Iglesia en el año 1854, y en esa acta de la Junta General de Autoridades le piden a él, por no decir que él mismo se lo pide, pero con el aval y la firma de todos los que conforman su gobierno, que se mantenga en la presidencia en forma vitalicia. En el momento que establece mantenerse él como gobernante en forma vitalicia, ¿qué pone de manifiesto? Que definitivamente es una dictadura total, y con el aval de quienes conforman su gobierno, presionados o no presionados, pero firman el acta, prácticamente él se va a mantener en la presidencia hasta el último día de su vida. O sea que, ¿qué es lo que hace? No cabe duda que es un hombre muy astuto. Inicialmente le gustó el poder, yendo a la cabeza de los montañeses, se mantuvo, indudablemente que él entraba y salía de la presidencia, porque no fueron los 30 años completos, pero desde el momento que llega a sustituir a Mariano Gálvez hasta el momento que muere, él prácticamente es lo que se denomina como el gobierno de los 30 años. O sea que él se proclama presidente en la presidencia vitalicia y se va a mantener ahí hasta el mismo día de su muerte. ¿Alguna pregunta? Sí, Juan Carlos Martínez. Lick, buenas tardes. Aquí en el libro dice que Carrera ejerció la presidente perpetua
supuestamente en Guatemala desde el 21 de octubre de 1854 hasta el 14 de abril de 1865. Ujú. Pero aquí usted ¿Qué es? menciona 30 años, pero aquí ¿Cuánto? dice 10 años. ¿Perdón? Es que aquí dice que, vamos a ver, lo cual equivale a un periodo de 10 años, 5 meses y 24 días. Sí, pero como les decía, él entra y sale, pero prácticamente el gobierno conservador, que se denomina como de los 30 años, es el que parte desde el momento que Mariano Gálvez sale de la presidencia hasta que muere en el 65. Porque aún Mariano Rivera Paz era conservador y que él lo deja ahí como quien dice, aquí le dejo, cuídeme mi lugar en lo que yo me postulo y gano la presidencia, y la ganó. Él estuvo hasta que logró finalmente perpetuarse en el poder y efectivamente en el 54 él se declara dentro de la presidencia vitalicia. Se declara porque él mismo, para su beneficio, propicia que se lleve a cabo el acta de la Junta General de Autoridades, en la cual le piden que se mantenga en forma vitalicia. Pero indudablemente que cuando él salía de la presidencia, dejaba a un sustituto que era también de ideología conservadora. O sea que los conservadores van a gobernar a partir de 1838 hasta el momento de su muerte, de la muerte de Rafael Carrera en 1865. Ahora sí, Juan Carlos. Sí, gracias, Lick. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, él se aseguró en la presidencia. Sí, Andersen, Eduardo, Agustín. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Es que cuando los salvadoreños se retiran porque creen que hay un gran ejército de parte de Rafael y este sale victorioso, ¿luego qué hace? Solo ahí me perdí. Se regresa a la ciudad de Guatemala poniendo de manifiesto que ha vencido a los salvadoreños, y lo cual representa que tenga mayor apoyo, mayores adeptos por la forma que tiene de gobernar. O sea que no permite que los salvadoreños entren a territorio de Guatemala, pero tampoco él logra consolidar el conservatismo en el área centroamericana. Ah, ya. Muchas gracias, Lick. Bueno, entonces, él se mantiene en la presidencia. Él llegó a la presidencia. Pero, ¿qué es lo que se da en el momento, mientras él está dentro de la presidencia? Indudablemente que el hecho de mantenerse en la presidencia, él que es lo que ha puesto de manifiesto, que él le interesa gobernar Guatemala, está gobernando el estado de Guatemala, ha centralizado todo el poder en su persona, pero que se da a lo interno. Les mencionaba cómo durante la colonia, y aquí sí tengo que retroceder un poquito a la época colonial, en el momento que se crea el reino de Guatemala, con su gobierno a la cabeza de un capitán general, y que va a ser Pedro de Alvarado, va a crear el reino de Guatemala. En el reino de Guatemala, ¿quiénes van a comprender? Se los mencionaba. Los actuales territorios del sur de México, Chiapas o Conusco, todo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hasta ahí llegaba el reino de Guatemala. Autoridades centrales aquí en la capital del reino. Pero ahí va incluido todo Guatemala, incluyendo el territorio de Belice. Ahora bien, ya les he mencionado cómo en un momento dado se firma el Tratado de Tordesillas entre los reinos de Portugal y de España, y se va a llevar a cabo definitivamente el Tratado de Tordesillas, por medio del cual se reparte el mundo en dos partes, lo que le corresponde a Portugal y lo que corresponde a Guatemala. O sea que en ese momento, como quien dice, si alguna otra nación europea quiere venir a la América, no puede, porque ya se le dio el justo título en propiedad. La Iglesia intervino y designa lo que le pertenece a Portugal y lo que le pertenece a los reyes españoles. Entonces, prácticamente no hay cabida para ingleses, ni para franceses, ni para nadie. Ellos a donde se van a descubrir, conquistar y colonizar la parte norte, prácticamente el norte de Estados Unidos, y todo Canadá. Pero ven que España realmente tiene todo un continente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La corona inglesa se acerca a la corona española
Y en el año de 1783 se firma el Tratado de Versalles entre España e Inglaterra. En ese Tratado de Versalles del año 1783, ¿qué es lo que se establece? Que España autoriza a los ingleses a que entren a ese territorio que se encuentra en la costa atlántica de Guatemala y que tiene por límites hasta el río Hondo al poniente y el río Belice al sur, que es lo que es el territorio de Belice. Ahora bien, ¿por qué firma el tratado la corona española? Porque la corona española prácticamente no sabe ni qué es lo que está firmando. A Inglaterra lo que le interesaba era entrar aquí a los territorios que eran posesión de España. Pero ¿por qué se fija en el territorio de Belice? ¿Por qué se fija en Centroamérica? Porque si nos damos cuenta, estratégicamente, Centroamérica tiene un punto privilegiado hacia el norte, hacia el sur y luego hacia los otros continentes, Europa, África y Asia y demás. O sea que lo que representa estratégicamente Belice, con su salida, con su territorio en el Atlántico, prácticamente es poder controlar. Eso le interesaba a Inglaterra. A Inglaterra no le interesaba la tierra. A Inglaterra no le interesaban los habitantes de ahí. A Inglaterra no le interesaba nada más que lo que representa el territorio, lo que representaba el territorio de Belice estratégicamente. Y España, como nunca vino a ver qué era lo que tenía, lo mismo le daba a dar más territorio que menos, pero los ingleses fueron bastante cautos y astutos. Pidieron un pequeño territorio, prácticamente casi 6.000 kilómetros cuadrados, que para España no era absolutamente nada, tomando en cuenta que tenía todo un continente. Entonces se lleva a cabo ese primer firma de ese Tratado de Versalles. Luego, ese es en el año 1783. 3 años después, en el año de 1786, se firma el Tratado de Londres, por medio del cual la línea que le había sido asignada, el territorio que le había sido asignado a Inglaterra, se lo va a agrandar. Y España acepta, porque no cuantificó. España no se dio cuenta. Más, nunca le avisaron a las autoridades del Reino de Guatemala. La corona española nunca dijo a las autoridades de Guatemala, del Reino de Guatemala, el capitán general nunca le dijo, mire, a través de 2 tratados hemos firmado que Inglaterra entre a ese territorio. Más, los capitanes generales nunca se preocuparon de qué era lo que había ahí. ¿Por qué? Porque a veces he mencionado que a ellos les interesaba centralizarse, centralizar el poder totalmente aquí en la capital del reino. Los ingleses entraron con autorización. ¿Y cuál fue el pretexto? Que iban a cultivar el palo de tinte. Indudablemente, un tinte de origen natural que tenía aceptación en Europa, ese fue el pretexto, entrar a explotar el palo de tinte en esa región. Y ingenuamente la corona española lo creyó, pero lo que buscaba era la posición estratégica con el resto del mundo. Sin embargo, es durante el gobierno de Rafael Carrera cuando se van a firmar varios tratados. El primer tratado es el Tratado Clayton-Bowler, que se firma en el año de 1850. Sin embargo, este tratado de 1850 de Clayton-Bowler tiene la característica que lo firma entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Pero qué tiene que ver aquí Estados Unidos? Sin embargo, nos damos cuenta que para ese año, 1850, prácticamente Estados Unidos ya se empieza a vislumbrar como una potencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inglaterra se va a aliar a Estados Unidos, firman este tratado de Clayton-Bowler, por medio del cual ambas naciones, Estados Unidos e Inglaterra, se comprometen a no ocupar territorio alguno en Centroamérica. Claro, a Inglaterra le convenía únicamente ser ellos, como nación, como potencia. Estados Unidos se vislumbraba y a Estados Unidos prácticamente no le interesaba mucho. ¿Por qué? Porque Inglaterra los durmió.
Sin embargo, cuando se comprometen a no ocupar territorio alguno, en este territorio, prácticamente le está frenando toda intervención de Estados Unidos en este territorio, en el territorio de Guatemala. Y le propone adoptar una postura neutral en la construcción de un posible canal, porque recordemos que en la Constitución de 1824, la Constitución Federal, está la inquietud de un canal interoceánico. Se firma el tratado a espaldas del gobierno de Rafael Carrera, porque para este momento Rafael Carrera se encuentra gobernando aquí en Guatemala. Sin embargo, 6 años después, en el año 1856, se firma otro tratado, el Tratado Dallas-Clarendon. También, en este momento, también Estados Unidos e Inglaterra lo van a firmar, por eso lleva ese nombre, Dallas-Clarendon, firmado entre Estados Unidos e Inglaterra, en la cual Estados Unidos va a reconocer la soberanía inglesa sobre el territorio de Belice hasta el río Sarston. E Inglaterra acepta que Estados Unidos construya una ruta canalera. Pero si se dan cuenta, son convenios entre dos naciones y se omite totalmente la presencia de las autoridades de Guatemala. Están firmando tratados a espaldas de las autoridades. ¿Quién era en ese momento? Presidente para este momento de República, Rafael Carrera. Pero Rafael Carrera no le pone atención. A él lo que le interesaba es mantenerse en la presidencia vitalicia, controlar totalmente la población, pero se olvida de ese territorio que un día había sido asignado por parte de la corona española a los ingleses. Sin embargo, es hasta en el año de 1859 cuando Rafael Carrera reacciona, tiene conocimiento de la firma de estos dos tratados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él no pretende abandonar la presidencia de Guatemala, se queda aquí en Guatemala y nombra a su ministro de Relaciones Exteriores, que es Aycinena, para que firme un tratado con Inglaterra, que va a ser el tratado Lennox-White-Aycinena. Lennox-White, representante de Inglaterra, y Aycinena, representante de la República de Guatemala. Efectivamente, se firma ese tratado, Lennox-White-Aycinena, en el año 1859, por medio del cual Guatemala reconoce la soberanía inglesa sobre el territorio de Belice. Pero hay algo a cambio, que se construya una carretera, la carretera del Atlántico, que viene desde la única salida que tiene Guatemala, que es el área de Barrios, de Izabal, hasta la ciudad de Guatemala. Efectivamente, se firma ese tratado, Lennox-White-Aycinena, en 1859, por medio del cual Guatemala está prácticamente reconociendo la soberanía inglesa sobre el territorio de Belice, pero a cambio que se construya una carretera. Firma el tratado Aycinena conjuntamente con Lennox-White, regresa a Guatemala y le dice a Rafael Carrera, todo solucionado. Sin embargo, para ese momento, Rafael Carrera, según se dice, él ya venía padeciendo cierta enfermedad que no sabía qué era y por lo tanto él no se separó de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, ahí falla Aycinena, porque no le dice que en el mismo tratado se establece la responsabilidad de que la carretera la van a construir, 50% va a aportar el gobierno inglés, 50% tiene que aportar el gobierno de Guatemala. Aycinena solo regresa y le dice, solucionado el problema. Ya, se le da la soberanía, pero no le concluye. No continúa diciendo que ha adquirido un compromiso. Efectivamente, ¿cuál es el compromiso? Que la carretera se va a construir, pero aportando un 50% el gobierno inglés y un 50% el gobierno de Guatemala. Digamos que hasta ahí, hasta en el 59, es donde participa Rafael Carrera como el gobierno de Rafael Carrera, habiendo mandado como su representante a su ministro de Relaciones Exteriores, que va a ser Aycinena. ¿Alguna pregunta?
Dime, Daniel Rodas. No, licenciado, solo es un comentario. Así que lo que usted menciona, sí, todas estas ambigüedades que hubieron en relación al reconocimiento de del territorio que tenía Inglaterra, o que es Delicia ahora. Entonces, ¿esto es así realmente fueron ambigüedades que se dan o realmente hubo algo más atrás? Porque, o sea, es inconcebible esa parte sobre ese trato que hicieron, ¿verdad? De la construcción de la carretera, pero que era 50-50 y uno no dice nada. Entonces, en el momento en que, o no sé si Rafael Carrera se entera de eso o es en otro gobierno donde se comienza a construir la carretera, en ese momento hay alguna recriminación contra el ministro de Relaciones Exteriores, que es Aycinena, o simplemente se queda así y los demás gobiernos siguen lo que ya está hablado. Bueno, como les decía, para este año 1859, Rafael Carrera ya venía padeciendo de quebrantos de salud y luego se ha llegado a establecer que la enfermedad que él tenía era un cáncer. Entonces había empezado a deteriorarse físicamente, entonces él confió en el ministro Aycinena para que arreglara la situación que a las espaldas de él como gobernante había firmado Estados Unidos e Inglaterra. Más Aycinena falla porque no le da toda la información. Y Rafael Carrera confía de que aquello ha quedado solucionado. O sea que ahí hay de las dos partes. Carrera muere en 1865, prácticamente le quedaba poco periodo de gobierno, en el cual él se preocupa más de mantenerse en la presidencia vitalicia, de ver cómo va sobrellevando la enfermedad, que para ese momento, pues la ciencia no estaba tan avanzada. Y como les digo, con el tiempo se ha llegado a establecer que lo que él llegó a padecer era un cáncer de lo que muere. Pero en ese momento, ante el desconocimiento científico, hay quebrantos de salud, hay muchas posibilidades de que fueran varias enfermedades, pero en realidad lo que tenía era un cáncer. O sea que él confía en su ministro, Aycinena. El que falla es Aycinena. Luego se muere Rafael Carrera, y con ello se murió toda la situación de Belice y queda estancada. Hasta con los años resurge nuevamente. Pero en este momento, digamos que se soluciona con la presencia de Aycinena haber firmado el tratado Lennox-White-Aycinena. Pero el que falla es el ministro. ¿Te quedó más claro, Daniel? Sí, licenciada, gracias. Bueno, Luis Fernando Chacón, dime. Licenciada, para confirmar, entonces entiendo que la carretera al Atlántico que tenemos hoy en día no fue construida en base a ese acuerdo que se llegó. No. Y lo Eso otro... posteriormente, ¿sí? viendo las necesidades, que fue lo único que le quedó de salida hacia el Atlántico a Guatemala. Pero fue con el gobierno, gobiernos posteriores. Y desde su punto de vista, ya conociendo la historia, procesos que se han realizado y la parte legal, ¿usted considera factible que se pueda recuperar ese territorio, no? Porque hace un tiempo hubo un procedimiento, pero de igual manera como que la información queda muy corta a la población, solo pidieron votación y luego ya no se supo qué pasó. Entonces, ¿cómo ve usted ese proceso? ¿Es factible? Bueno, lo que sucede aquí, lo que ha sucedido aquí es que si nos damos cuenta, nuestros gobernantes se preocupan en centralizar todo el poder aquí en la ciudad de Guatemala y abandonan el resto. No les preocupa. Y que eso fue lo que dio como resultado que en un momento dado la inquietud de querer conformar el sexto estado o estado de los Altos. Si nos damos cuenta, solo un comparativo que les hago, pero eso ya podría irnos más adelante, nos hemos dado cuenta cómo nuestras autoridades, en su afán de tener controlado aquí en la ciudad, abandonan todo lo demás. Miremos en el caso de Petén. Con toda la riqueza que tenemos, con todo el patrimonio que tenemos, Guatemala podría salir adelante solo con la explotación turística. Las autoridades no se preocupan. ¿Quién explota turísticamente el departamento de Petén? México. ¿Quién se beneficia económicamente? México. ¿Qué hacen nuestras autoridades? Nada. Abandono de las autoridades. De repente viene alguien, dice, se preocupa, vamos a ver, pero se les olvida. Lamentablemente, eso viene sucediendo desde la época colonial. Tan es así que España autoriza a Inglaterra que entre a explotar el palo de tinte, pero no notifica a las autoridades de la Capitanía General de Guatemala
diciéndoles que ha firmado un tratado por medio del cual van a entrar los ingleses a ese territorio a explotar el palo de tinte. O sea, aquí el error primero fue de la corona española, al no tomar en cuenta, no ponerle de manifiesto al capitán general de Guatemala, del año en que se firmaron los tratados, tanto el de Versalles como el de Londres, de haber dicho que entraban los ingleses a este territorio. Ahí fue la primera falla. Luego, ya les he mencionado, Mariano Galvez ni remotamente se acordó del territorio Belice. ¿Por qué? Bueno, perdón, antes, se lleva a cabo la anexión y nos dicen, Belice va incluido Guatemala. De esa anexión nadie se recuerda. Y los ingleses tampoco dicen, miren, aquí estamos nosotros. Se lleva a cabo la conformación de la Federación Centroamericana y nadie se recuerda que los ingleses están ahí. Se forma los estados de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y nadie se acuerda que los ingleses están ahí. Gobierna todo Mariano Galvez, más lamentablemente su periodo de gobierno del 31 al 38 fue pugna desde el inicio hasta el final con los conservadores, que eso fue lo que hizo Mariano Galvez, irse esquivando de todo lo que representaba el enfrentamiento liberales y conservadores. Y para acabarla de arruinar, viene el cólera morbus, se lo atribuyen a él, ¿y qué tiene que hacer Mariano Galvez? Salir corriendo. Viene Rafael Carrera, ¿y qué es lo que hace? Entrar en buenas relaciones con la iglesia, le da mucha responsabilidad a la educación, se la devuelve. Y él se concreta, ¿cierto? Él no permitió que se fraccionara el Estado de Guatemala, se creó la República, pero si creó la República, no fue por iniciativa propia, lo tuvo que hacer al verse Guatemala únicamente fiel a la federación. Y la federación era 5 estados, no 1. Que lo que hace posteriormente, claro, no permite que los salvadoreños entren. ¿Pero por qué? Porque él quiso ir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inglaterra se va a aliar con Estados Unidos, se van a comprometer a espaldas, como les decía, de las autoridades de Guatemala. Cuando finalmente reacciona Rafael Carrera, lamentablemente el que le falla es su ministro. Ahí me quedo porque luego lo demás vienen gobiernos posteriores. Sí, Juan Carlos Martínez, dime. Buenas noches, Lick, perdón. Buenas noches. Intentando o sea, aquí habla sobre una sesión de derecho de Belice por el cual no se tenía establecida los límites de Oriente de la misma. Sí, porque lamentablemente España le autorizó a Inglaterra que entrara, pero nunca se lo mandó insisto, nunca se lo puso en conocimiento a la capitán general del Reino de Guatemala, mucho menos le iba a dar cuáles eran los límites que le iba a conceder a Inglaterra para que entrara. E Inglaterra tampoco dijo, miren, me dan otro poquito, miren, le devuelvo lo que me... No, a la fecha, una línea divisoria física no existe con Belice. Ustedes habrán escuchado que muchas veces pasan beliceños al territorio de Guatemala y pasan tranquilamente, van y vienen tranquilamente, pero no vaya a pasar un ciudadano de Guatemala al territorio de Belice porque lo balean. Hemos tenido noticias de cuántas personas han muerto ahí producto de los ataques de los beliceños hacia los guatemaltecos. Sin embargo, cuando los beliceños les conviene son de Guatemala y cuando no les conviene son ingleses. Y no hay una línea divisoria física real. Y eso ha permitido que realmente Inglaterra se fuera adentrando. Claro, se tomó como límite el río Sarstum, el río Belice, pero muchas veces cambian de cauce y tampoco lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Lo que les decía, insisto, el abandono de las autoridades centrales hacia todo el territorio que conforma la República de Guatemala. O sea que fácilmente los hubieran quitado hasta Puerto Barrios, si se puede decir así. Sí, y si se nos descuidamos, nos quitan el Petén también. Lamentablemente. Bueno, ¿algo más?
Gracias, Lico. Por nada. Bueno, me quedo aquí. Continuamos el día viernes. Lean, estoy en el capítulo de Rafael Carrera. Es el capítulo 16, me parece. Sí, ¿verdad? Ajá, sí, soy en el capítulo 16. Ya voy adentro. Lean y cualquier duda, pues. Continuamos el día viernes. Feliz noche para todos.